Bienvenidos al video tutorial para la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Sistema de composición variable para el caso de sistemas ideales en el cálculo de la condición de burbuja y rocío. Profesor instructor, ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho. El caso planteado es el siguiente. De una torre de separación se tiene una corriente de fondo que se alimenta a una bomba, la cual conduce el fluido al patio de intercambiadores de calor para su posterior almacenaje. Para el control de flujo de salida de la torre, se plantea colocar una válvula de control antes de la bomba. Se requiere que la válvula esté cerrada un 70% para controlar el flujo, generando una caída de presión de 5 psi. Las condiciones se muestran a continuación. En el caso actual, se tiene un 5% de benceno, 25% de tilbenceno y 70% de ecumeno a la salida del fondo de la torre a un flujo másico de 200 libras hora, una temperatura de 350 Fahrenheit y una presión de 40 psi. En el caso futuro, con la incorporación de la válvula de control, se tiene el flujo másico de 200 libras hora, una temperatura de entrada antes de la válvula de 350 Fahrenheit y una presión de 40 psi. Posterior a la válvula se tiene el mismo flujo, la temperatura de 349.64 y la presión de 35 psi. Debido a esta caída brusca de presión en la válvula, ocurre un efecto conocido como efecto Joule-Thomson, con una disminución parcial de la temperatura. Incógnitas a plantearse. ¿Qué pregunta debemos hacernos? ¿Existe algún inconveniente en colocar una válvula con una caída de presión de 5 psi? Analicemos lo siguiente. El fluido será alimentado a una bomba. Las bombas trabajan con fluidos en fase líquida. Y en todo momento debe evitarse el flujo bifásico o en fase de vapor, para evitar el fenómeno conocido como cavitación. ¿Qué debemos evaluar? Para evaluar si se puede llegar a presentar cavitación, debemos determinar el estado del sistema, a las condiciones de salida y con esto determinar la o las fases presentes. Evaluemos la mezcla. Tenemos una mezcla de benceno, etilbenceno y cumeno. Los grupos funcionales que poseen el etilbenceno y el cumeno no son de relevancia. Principalmente se tiene una familia de aromáticos. Los componentes radicales que se encuentran en el etilbenceno y el cumeno son componentes que no tienen un grupo funcional en particular, porque corresponden a la familia de los alcanos. Esto otorga características de polaridad baja, ya que a pesar de que el anillo bencénico posee electrones, estos se encuentran firmes en su estructura. Los componentes son similares entre sí, similares en peso molecular y en forma, por lo cual se generan atracciones y repulsiones bajas. Todo esto nos lleva a la conclusión de que se puede interpretar esta mezcla como una solución ideal. Si evaluamos las condiciones de operación, la temperatura es relativamente alta, 350 grados Fahrenheit. La presión es baja, son 35 psi, que equivale a 2.4 bar. La polaridad, basándonos en los datos anteriores, es una polaridad baja, y los componentes son similares entre sí. Adicionalmente, poseen estructuras muy ramificadas que dan características esféricas, por lo tanto tienen poca superficie de atracción. Estas conclusiones nos llevan al hecho de definirlo como un gas ideal en la fase de vapor. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Raoult. Si la fase líquida y la fase de vapor pueden considerarse ideales, es válido aplicar la ley de Raoult, el cual establece la relación para el equilibrio de fases mediante la siguiente ecuación. La composición de vapor por la presión del sistema va a ser igual a la composición del líquido por la presión de saturación de cada componente, de ese componente. Para el caso de la constante de equilibrio, la constante de equilibrio K(i) se define como la composición de vapor del componente I entre la composición del líquido del componente I. Ahora, si aplicamos esa definición para la ecuación de Raoult, tendríamos que sería la presión de saturación entre la presión del sistema, despejado de la ecuación de Raoult. Ahora bien, emplearemos para este procedimiento el cálculo de temperatura de burbuja y temperatura de rocío, para estimar el estado del sistema. Se tiene como primer paso asumir la temperatura del sistema, para la cual se puede tomar como referencia las temperaturas de saturación a la presión del sistema calculadas por Antoine
y sacar un promedio ponderado. Esta ecuación que se indica no es una ecuación termodinámica, simplemente nos permite establecer un buen aproximado. 2. Calcular las presiones de saturación por Antoine u otro método con la temperatura asumida. 3. Se calculan las composiciones empleando la ecuación de Raoult. 4. Verificar que se cumpla el balance de materia sumando las composiciones de cada componente. Esa sumatoria debe ser igual a 1. Si la sumatoria es distinta de 1, la temperatura asumida es incorrecta, por lo tanto, se debe asumir otra. Se repite el proceso hasta que se cumpla el paso 4. Una vez obtenido un cálculo de balance de materia en donde la sumatoria de las composiciones sea igual a 1, se tiene la temperatura de burbuja requerida. Para el caso de la temperatura de rocío es similar, donde se conocen las composiciones de la fase de vapor y la presión. En el primer paso, asumir la temperatura del sistema, tomar en cuenta las características del proceso. Por ejemplo, si ya se calculó previamente una temperatura de burbuja, se tiene que colocar una temperatura por encima de este valor. O también se puede considerar la volatilidad, características del sistema, entre otros parámetros. 2. Calcular la presión de saturación por Antoine u otro método con la temperatura asumida. 3. Calcular las composiciones de la fase líquida por Raoult u otro método. Se debe verificar el balance de materia en el cual la sumatoria de las composiciones de la fase líquida sea igual a 1. Si la sumatoria de las composiciones de la fase líquida es distinta de 1, la temperatura asumida en el paso 1 es incorrecta. Por lo tanto, se debe asumir otra y repetir el proceso hasta que se cumpla el balance de materia indicado en el paso 4. Una vez concluido este ciclo, se culmina y se tiene que la temperatura supuesta es igual a la temperatura de rocío. Se puede emplear como referencia la ecuación de Antoine. Por ejemplo, despejando de la ecuación de Antoine, se dice que la temperatura de saturación de cada componente viene relacionada a los datos de A, B y C y al logaritmo de la presión del sistema, que corresponde a la presión de saturación. Esta ecuación puede variar en su forma dependiendo de la tabla a la que estemos tomando los datos de A, B y C para la ecuación de Antoine. Analicemos los datos. En este caso debemos considerar los datos de la corriente 2 a la salida de la válvula, de la cual se desconoce la temperatura y la presión, por lo que podemos tomar estos datos como referencia para determinar el estado. Tomando la temperatura como referencia, se tiene que la temperatura 2 es 349,64 grados Fahrenheit. Busquemos los datos de cada componente en el anexo 1.1 del módulo Tablas de Antoine, o en el documento Propiedades de componentes puros para gases y líquidos disponible en el módulo. Datos de Antoine del libro Propiedades de gases y líquidos, de Pauling, Brownis y O'Connell, quinta edición, anexo A, sección D. Se buscaron los datos en esta tabla debido a que no todos los componentes se encontraban en la otra bibliografía. Por lo tanto, tenemos que para el benceno, etilbenceno y un metiletilbenceno, tenemos los datos de A, B y C que emplea la ecuación de Antoine, donde la ecuación de Antoine empleada es el logaritmo decimal de la presión de saturación es igual a menos B entre T más C menos 273.15. La temperatura debe ser suministrada en Kelvin y la presión de saturación debe ser suministrada en bar. Si despejamos de aquí la temperatura de saturación del sistema, tendríamos la siguiente expresión. Proceda a realizar los cálculos usted mismo. Coloca el video en pausa y realiza los cálculos suministrados. Determina la temperatura de burbuja bajo el procedimiento indicado anteriormente. Una vez que realice esto, compruebe los resultados con lo descrito en la sección siguiente del video. Ahora, si igualamos los datos de la ecuación y determinamos la temperatura de saturación de cada componente, tenemos que la temperatura 1 de saturación da un valor de 384,29 Kelvin al introducir los datos de A, B y C y colocando la presión del sistema que sería 2.413 bar. Igualmente, la temperatura 2 de saturación se obtiene 444.94 Kelvin y para la temperatura 3 de saturación se tiene 462,42 Kelvin. Se puede verificar el grado de volatilidad de cada componente tomando en cuenta la temperatura de saturación. Los componentes más volátiles serán aquellos
que tengan menor temperatura de saturación. Adicional a esto, se ve que tiene un orden 1, 2 y 3 en función al grado de volatilidad, por lo tanto está correctamente ordenado. No conocemos la temperatura de burbuja y rocío del sistema, pero podemos sacar un estimado o suponer la temperatura para iniciar la iteración. Tenemos las tres temperaturas de saturación. Una opción es sacar un promedio ponderado para estimar la temperatura de burbuja. Por ejemplo, la temperatura supuesta sea la sumatoria de las composiciones globales por la temperatura de saturación. Tenemos que la temperatura supuesta nos da 454,14 Kelvin. Recuerden que esto es un estimado, también puede suponerse un valor y comenzar la iteración. Calculamos el logaritmo de la presión de saturación con los datos de A, B y C proporcionados por Antoine y la temperatura supuesta de 454,14 Kelvin, obteniendo los valores del logaritmo decimal para la presión de saturación 1 de 1.0114, el logaritmo decimal para la presión de saturación 2 de 0.4688 y el logaritmo decimal para la presión 3 de saturación de 0.3042. Debido a que esto representa el logaritmo decimal, debemos sacar el antilogaritmo. Por lo tanto, determinamos el antilogaritmo de cada componente para estimar la presión de saturación de cada uno de ellos. La presión de saturación del componente 1 es 10.328 bar, la presión 2, 2.943 y la presión 3, 2.015 bar. Estos datos serán la alimentación a la ecuación de Raoult para determinar las composiciones de la fase de vapor. Para agilizar los cálculos, mantengamos las presiones en bar hasta encontrar la respuesta esperada, ya que el sistema fue proporcionado en datos de PSI, pero la ecuación de Antoine arroja resultados en bar. Despejemos ahora de la ecuación de Raoult la composición de vapor asumiendo que toda la mezcla es predominantemente líquida. Esto quiere decir que no tenemos los datos de la composición de la fase líquida, pero sí tenemos los datos de la composición global. Debido a que estamos estimando una condición de burbuja, asumimos que la fase predominante es la fase líquida y que las composiciones de líquidos son aproximadamente iguales a las composiciones globales. Por lo tanto, tomamos la ecuación de Raoult y tenemos que verificar que el balance de materia de las composiciones de la fase de vapor sea igual a 1 para determinar si la temperatura asumida es correcta. De la ecuación de Antoine despejamos la composición de vapor, en la cual se obtiene que la composición de vapor va a ser igual a la composición de la fase líquida de cada componente por su presión de saturación entre la presión del sistema. Al realizar estos cálculos, se obtiene que la composición de la fase 1 es 0.214, del componente 2 es 0.3049 y del componente 3 es 0.5845. Es importante considerar gran cantidad de decimales, por lo menos 4, debido a que son valores muy pequeños, por lo tanto tienen pocas cifras significativas. Y así podemos determinar el error con mayor precisión. Al sumar las composiciones de la fase de vapor, se obtienen que da por encima de 1, que es el valor esperado, lo cual indica que tenemos mucho vapor. Pudiésemos tomar como referencia esto para poder concluir si se incrementa la temperatura o se disminuye la temperatura. Por ejemplo, si obtuvimos mucho vapor, podemos disminuir la temperatura. El aumentar o disminuir dependerá de la observación de la iteración. Asumiendo 450 Kelvin, obtenemos los datos del logaritmo decimal de P1, P2 y P3 de saturación, como se indica en la imagen. Si suministramos estos datos a su antilogaritmo para poder obtener la presión de saturación, se obtiene que la presión de saturación del componente 1 es 9.6117, la presión de saturación del componente 2 es 2.6909 y la presión 3 de saturación es 1.8357 bar. Suministramos estos datos a la ecuación de Raoult, obteniendo las composiciones de cada uno de los componentes. Al sumar las composiciones de cada uno de estos componentes, observamos que la composición, o mejor dicho, la suma de las composiciones, sigue siendo superior a 1, a pesar de que está por encima del valor, se encuentra más cercano que el resultado anterior. Por lo tanto, ya la variación tenemos que hacerla en menor grado, menor cantidad de unidades, pero seguimos disminuyendo la temperatura. 449,53 Kelvin. Este dato se obtuvo empleando herramientas de interpolación, pero también se puede suponer un dato con los decimales.
Con este dato de temperatura se obtuvo los logaritmos decimales para el componente 1, componente 2 y componente 3 para la ecuación de Antoine, para luego obtener la presión 1, presión 2 y presión 3 de saturación. Estos datos se alimentaron en la ecuación de Raoult, obteniendo las composiciones de la fase de vapor. A sumar las composiciones de la fase de vapor, obtenemos 0.9964, lo cual, disculpen el error, pero es menor a 1. Obtuvimos menos vapor, por lo tanto podemos incrementar la temperatura, pero debido a que estamos muy cerca de la respuesta, la variación es de pocas unidades, preferentemente decimales. Continuando la iteración, se obtienen para 449,61 los datos del logaritmo decimal para cada componente. Obtenemos las presiones de saturación para dicha temperatura y con la presión de saturación obtenemos las composiciones de vapor del componente 1, componente 2 y componente 3. Al sumar dichas composiciones, se tiene que es superior a 1, pero tomemos en cuenta lo siguiente. Si queremos obtener un valor más preciso, quizás haya que considerar mayor cantidad de decimales. Si observamos el comportamiento de los datos, se requerirán más de 3 decimales para lograr un error menor a 1 por 10 a la menos 3. Y el error aceptado de ingeniería es de más o menos 1 por 10 a la menos 5. Quiere decir que este procedimiento se llevaría a cabo tantas veces para alcanzar ese error. Pero analicemos lo siguiente. El valor que deseamos determinar de temperatura de burbuja es solo un límite de referencia, por lo que solo 2 decimales serán suficientes. Por lo que el error del balance es aceptable si lo hacemos mediante cálculos manuales. Por lo tanto, asumiendo una aproximación razonable, con un error de 2.4 por 10 a la menos 3, la temperatura de burbujas del sistema será 449,61. Si el objetivo fuese determinar la temperatura de burbuja con precisión, se debe continuar la iteración hasta alcanzar el error mínimo aceptado. Discuta los resultados, coloca el video en pausa y discute con tus compañeros. Discute acerca de las acciones que deberás tomar para obtener datos más precisos. Ahora, para determinar la temperatura del rocío, realiza un procedimiento similar al anterior, solo que debe cumplirse que la sumatoria de las composiciones de cada componente en la fase líquida debe ser igual a 1. Despejando de la ecuación de Raoult, se obtiene que las composiciones de la fase líquida es igual a las composiciones de la fase de vapor por la presión del sistema entre la presión de saturación de cada componente. Podemos realizar esta iteración con una temperatura más alta para estimar la temperatura del rocío. Hágalo usted mismo. Coloque el video en pausa y realiza los cálculos mediante la herramienta de cálculo de Microsoft Excel. El procedimiento ejecutado en Excel se encuentra en la parte 2 del video. Según los datos que calculamos mediante Excel, para la temperatura de rocío se obtuvo la siguiente tabla. Por ejemplo, en 460 Kelvin se obtuvo que la sumatoria de las composiciones es de 0.929. Disminuyendo la temperatura a 450 se obtuvo 1.1569. Quiere decir que nos pasamos del valor, pero tenemos un valor por debajo y un valor por encima. En 460 tenemos 0.929 y en 450 tenemos 1.15. Esto quiere decir que el valor se encuentra entre estos dos datos. Al evaluar 455 nos da un valor de 1.03. Colocándonos cerca de ese valor, indicando 456, se acerca a la respuesta deseada, 1.013. Y al evaluar 457 nos da 0.99, lo que nos indica que el valor está entre 456 y 457. Siempre es importante obtener valores de referencia cercanos por encima y por debajo para saber hacia dónde dirigir la siguiente iteración. Si comenzamos a iterar constantemente considerando los decimales, obtenemos una respuesta de 456.609, en el cual el error obtenido es de 1 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, la temperatura supuesta será la temperatura de rocío, indicándose como 456.609. Ahora analicemos los datos. La temperatura del sistema
A la salida de la válvula es de 449.6167. La temperatura de burbuja es de 449,61 y la temperatura de rocío es de 456,609. Esto implica que la temperatura del sistema es inferior a la temperatura de rocío y ligeramente superior a la temperatura de burbuja. Por lo tanto, se da una vaporización parcial del fluido, ocasionando un riesgo de cavitación en la bomba. Por eso es importante considerar los decimales, debido a que la diferencia entre la temperatura del sistema y la temperatura de burbuja es muy pequeña. Pero con esto se puede concluir lo que se desea. Gracias por su atención. Les habló el profesor instructor ingeniero Rubén Darío Marcano Camacho.